Hola gente, hay un capítulo muy interesante del Perú, posguerra del Pacífico, que es de los peruanos que pues se quedaron ahí, en esos territorios ocupados por el invasor, llámese Tarapacá, y Iquique, Arica, y también en un tiempo Tacna. Sobre ese tema, pues hay una novela muy interesante de esos años, de comienzos del siglo, exactamente del siglo XX, de la década del 20, del siglo XX, que nos narra en parte ese episodio. Y la novela se llama El Éxodo, del autor Armando Herrera. No he podido ubicar un poco más de información sobre el autor, sin embargo lo único que sé es que fue colaborador de José Carlos Mariátegui en El Amauta, esta gran revista literaria, donde hubo muchos talentos pues al comienzo del siglo. Su libro, El Éxodo, nos narra lo que es a través de la vida de Medina, un limeño de cierta edad madura que al no encontrar trabajo en Lima, se enrumba hacia Valparaíso, Chile, pues recomendado por un amigo. El hombre era sastre, Medina, y pues decide emprender un negocio de sastrería en Valparaíso, dejando a su mujer acá en Lima y tratando de hacer fortuna. Pues pasa el tiempo, un poco tiempo, un año, y pues reúne lo suficiente como para traer a su mujer o llevar a su mujer a Chile, y pues juntos viven y crecen armoniosamente de acuerdo al trabajo que realiza el hombre, Medina. Su mujer se llama Domitila, y pues todo tranquilo hasta que pasan los años, todos deciden hacer más fortuna, va creciendo. Sin embargo se sienten solos, y es ahí donde aparece un familiar o una familiar que pues perdida también en el tiempo, también de esos tiempos, porque recuerden que hubo mucha crisis en el Perú a comienzos del siglo, en la llamada época de la República Aristocrática, que prácticamente se gobernó solamente para las clases altas, y las clases bajas o las clases del pueblo, pues como siempre, ¿no? Jódanse. Y pues muchos tuvieron que emigrar, e inclusive pues tuvieron que hacerlo al país que poco antes había pues combatido contra él, ¿no? Chile, en la guerra del Pacífico, un país pues que en su momento pues recibió muchos peruanos. Y pues en Valparaíso pues ellos deciden visitar a su familiar ausente en Santiago de Chile, donde pasan un par de vacaciones. Sin embargo el viaje se torna en tragedia, porque perderían el tren, con él sus maletas, y luego al regreso de esas pequeñas vacaciones a Valparaíso pues verían con estupor que su casa había sido robada completamente, vaciada, y pues y eso que vivían frente de una comisaría, para que vean lo que es, en ese tiempo era lo que es el latrocinio en Valparaíso, ¿no? El principal puerto de Chile. Una ciudad, como todo puerto, no siempre es muy movido, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo nos relata lo que eran los avatares, ¿no? Donde te podían quitar la vida solamente por robarte un reloj, digamos. Y pues deciden comenzar de nuevo con los pocos ahorros que tenían, y pues pasan un par de años y de nuevo reflotan. Sin embargo también conforme el negocio iba creciendo, Medina decide, o mejor dicho, tiene la propuesta de un amigo español que vivía también en Valparaíso, que les dice que en Iquique, donde está la riqueza salitrera del norte chileno, lo que es ahora el norte chileno y lo que fue el extremo sur peruano en ese tiempo, pues dice: te propongo que hagas negocio allá, yo te presto la plata y pues normal, ¿no? Me devuelves después. Y Medina dice: ya, pues como quien cambiando de aire, se va a Iquique, la antigua ciudad peruana. Y pues en un principio no tiene éxito, y tampoco muchos clientes. Sin embargo, a fuerza de tenacidad, a fuerza de esfuerzo, emprendimiento, el hombre poco a poco se va haciendo un nombre. Y pues comienza a reflotar, pasan un par de años y comienza a reflotar, hasta que ya entrado el año 1920
conforme a lo establecido por un plebiscito que nunca se hizo, pues porque Arica y Tacna prácticamente tenían que volver al seno patrio en la época de Leguía. Pues tanta fue la presión que a las finales Nipatín y Mami resolvieron pues devolver Tacna a Perú y Arica se quedó con Chile. Sin embargo, para eso hubo protestas en el vecino y amigo país, pues Chile, de parte de un partido, llámese político, pero más vandálico, que se llamó la Liga Patriótica. Esta pues llamaba en una especie de, me hace recordar a los pogromos de la Europa del Este, por esos años más o menos, llamaban al exterminio y al desalojo de todo lo peruano. Casa de antiguos peruanos que veían en Iquique, o simpatizantes de peruanos o chilenos con raíces peruanas, pues marcaban una cruz negra en sus casas. Y este fue el caso del negocio también de Medina, que fue robado también por uno de sus trabajadores chilenos. Y pues primero fue el robo, claro, pero luego ya vino la violencia. Golpearon a muchos peruanos ahí para pues demostrar supuestamente ese aspecto de la que se llamó en ese tiempo la chilenización de esas ciudades, ¿ya? ¿Cómo puedes hacer cambiar de bando a un país, a una zona, a un territorio que llevó miles de años de cultura? Porque sí, esas culturas generalmente de lo que es el norte de Chile actualmente llevan correlación con lo que es el Perú ahora, ¿no? Bueno, hay muchos antecedentes, pero bueno, el punto que ese fue la chilenización, ¿no? Todo usando la violencia, en este caso de grupos tipo paramilitares como la Liga Patriótica, pues se procedió a la expulsión y al escarmiento de muchos peruanos que vivían ahí. Y también hubo una masacre también de las fábricas ahí salitreras también, que más por esos años, que esa es otra historia también ligada a este acontecimiento. Pues Medina, prácticamente luego de ser masacrado, sería pues llevado a la fuerza a un barco, el cual pues cientos de peruanos serían expulsados pues rumbo al territorio patrio, conllevando a lo que es el título de esta obra, que es el Éxodo. Pues llegaron primero a Arica, luego a Tacna, donde se unirían otros grupos más de peruanos, ¿no? Mucho en Tacna, Arica, y luego ya en Mollendo los mismos peruanos le darían de comer todo, y hasta que llegarían a Lima. En Lima serían pues el hombre se instalaría y comenzaría a vivir tratar de vivir desde cero, sí, porque todo lo que el hombre había ahorrado en todos esos años de migrante, pues todo se fue prácticamente en esos actos vandálicos de los llamados la Liga Patriótica, ¿no? Que no eran más que unos ruines ladrones. Y pues ya en Lima buscaría amistades para rehacer de nuevo una vez más su vida, ¿no? Con esa tenacidad del emprendedor peruano. Y pues se encontraría con un amigo, y este amigo le encargaría le invitaría un espacio para que montara su negocio, ¿no? Y en una de esas conversaciones que ponen como final del libro hay una frase que resume el espíritu del peruano, tanto ahora como hasta en esos tiempos, ¿no? Hay todavía energía, ¿no? A pesar de todas esas situaciones que sufrió el hombre, ¿no? Medina, porque es preciso, amigo Rodríguez, su amigo que están ahí en par de botellas, que sepas que ha sido tanto el dolor en mi vida que a fuerza de sufrirlo he llegado a odiar el dolor. Increíble, ¿no? La tenacidad de este hombre. Sin embargo, como colofón o como agregación de toda esta obra, ya dije que nos cuenta una etapa de la historia del Perú que no nos enseña, ¿no? Si bien Arica, Tarapacá y Iquique están en cautiverio esos años, estaba acordado que hubiera un plebiscito exactamente para Arica y
Tacna. Sin embargo, nunca se realizó por las mismas ambiciones económicas, políticas de Chile. Y esto pues conllevó a varios conatos de guerra que no se realizaron y también varios rompimientos de las relaciones. En ese tiempo el Chile se encontraba en, digamos, una crisis económica. Postguerra del Pacífico se encontró una feroz guerra civil. Luego entró también en crisis económica conforme el guano y el salitre no eran tan ya apetecibles por las grandes potencias. Sin embargo, poco a poco comenzó a reflotar la ciudad con el descubrimiento de otros minerales, pero aún así las crisis sociales o las huelgas iban en viento en popa por los mismos malos tratos de los empleadores contra los trabajadores. Eso conllevó a la misma represión de esos trabajadores que se le acusaban justamente de ser peruanos, cuando no, esos trabajadores eran tanto chilenos como peruanos, que reclamaban generalmente su derecho. Hubo una masacre donde estaba un militar chileno de apellido Montt. Si no me equivoco, no sé si fue el descendiente o fue el mismo el que lleva a la ciudad de Puerto Montt en el sur de Chile. Creo que fue uno de sus descendientes. Bueno, pero el punto es que este hombre pues a fuego pues develó esa protesta con miles y miles de caídas, de vidas humanas cegadas, ¿no? Por lo que es la ambición económica de unos cuantos pocos, ¿no? Y pues al día de hoy esos territorios que antes fueron de Perú, hoy son los territorios más pobres de Chile. Sí, el norte, el extremo norte de Chile es la zona más pobre, junto con lo que es la Araucanía, donde viven los mapuches. ¿Coincidencias? Parece que no, ¿no? A veces y a veces pareciera que todo se repitiera en todo el continente, ¿no? Esas mismas, el centralismo y todo el gobierno generalmente es para unos cuantos pocos y los demás, el pueblo, jódanse, ¿no? Por algo Chile es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Si Perú la desigualdad es atroz, en Chile peor es porque, bueno, se dice que solamente 6 familias controlan toda la economía de Chile, o pagan una parte de la economía de Chile. Bueno, eso sí es asunto, ya meterme en los asuntos de Chile, pero bueno, el punto es que este libro que te recomiendo, este autor Armando Herrera, El Éxodo, narra justamente ese episodio oscuro de la historia peruana. Y tú dirás, ¿por qué en ese momento nunca entró, o sea, el glorioso ejército peruano a defender los intereses de Perú? Adivina. En ese tiempo estaba gobernado por la República Aristocrática, que recién estaba recuperándose de la guerra. Luego hubo una especie de crecimiento económico, de acuerdo con las épocas del caucho, con la época de la venta de materias primas en el gobierno de Villa, y sobre todo los préstamos. Había caja fiscal, pero no había voluntad política ni guerrera para hacerlo. Eso que en los tiempos de la novela, en el año 1920, estaba un ex militar en el poder, llámese Augusto B. Leguía, y este hombre en el Perú a todos los opositores los reprimió con ferocidad, pero cuando hubo ese episodio oscuro de la historia nacional, pues el hombre no dijo ni pío, no dijo, ¿sabes qué? Movilicemos al ejército, vamos, defendamos a los peruanos que están ahí siendo masacrados. Nunca. La actitud gallina pues de este hombre de guía es pues suma a uno más de su nefasto, a un acto más de su nefasto gobierno, un acto muy muy deplorable, ¿no? Muy cobarde, ¿no? Pues, gente, eso fue pues el gobierno de Leguía, pues. Y sin más que decirte, pues, gente, esta es parte de nuestra historia. Si quieres conocer cómo fue en esos tiempos los peruanos que vivían por ahí, voy a hacer otro video por ahí de cómo era la cosa allá, ¿no? Sobre todo en Tacna, ¿no? Cómo fue la chilenización, ¿no? Da para un video más, ¿no? Pero bueno, por ahí, para entender más o menos lo que pasó o lo que aconteció con los peruanos en esa época, pues en esos territorios usurpados, robados por el vecino, pues te recomiendo esta novela, Armando Herrera, El Éxodo.
se siente, ay, qué rica música criolla. Sin más que decirte, gente, pues nos vemos, hablamos.